Cuando en 2019 se estrenó la primera película del Guasón de Todd Phillips, muchos quedamos desconcertados. ¿Cómo este Guasón, Arthur Fleck, con toda su vulnerabilidad y su mente perturbada, podría convertirse en ese clásico genio manipulador al que estamos acostumbrados a ver como el Guasón, por ejemplo, en la interpretación de Heath Ledger? Saddam, él desapareció. Ya tuve suficiente de este payaso. Vamos a mantener la calma. Ledger y otros actores interpretaron al Guasón como un villano que controla el caos y realiza planes ingeniosos. Yo soy portador del caos. Pero Arthur Fleck, ese hombre vulnerable y trastornado, parece muy distinto al genio criminal que conocemos. Con el estreno de Joker, Locura para dos, finalmente obtuvimos la respuesta. No es evidente al principio, pero si lo piensas tiene sentido. En este video analizaremos de qué trata Joker, Locura para dos y cómo conecta el Guasón de Joaquín Phoenix con otras películas del personaje. El video tendrá dos partes. Primero, hablaremos de la relación del Joker con otras películas del universo, sin spoilers de Joker, Locura para dos. En la segunda parte, vamos a discutir con más detalle la imagen del Joker, y aquí ya no podremos evitar los spoilers. Si te preocupan los spoilers, te avisaré en el momento adecuado. Antes de adentrarnos en la discusión de Locura para dos, volvamos al inicio. El primer Joker presentó una versión inusual y sorprendente de este personaje icónico. En vez de la familiar imagen del villano con reputación de genio criminal, vimos a Arthur Fleck, un hombre solitario e inestable que busca desesperadamente su lugar en el mundo. Este no es el Joker habitual. Arthur vive en Ciudad Gótica, una ciudad en crisis y desigualdad, y sufre constantemente. Es payaso, pero sueña con ser comediante de stand-up, aunque no le va bien. Cuando era niño odiaba la escuela. Mi mamá solía decirme, disfrútala, porque luego tendrás que trabajar. Vive con su madre enferma y su estado mental empeora poco a poco. Vivo en esta ciudad con mi mamá. Siempre he sido el único hombre en casa y cuido a mi mamá. Arthur sufre de un trastorno neurológico que le provoca risa incontrolable. Perdón. Todos a su alrededor lo rechazan y enfrenta la crueldad e indiferencia de otros. Un día, en el metro, Arthur se topa con tres hombres borrachos que empiezan a burlarse del payaso. ¿De qué te ríes, monstruo? ¡Perra! Esta vez, Arthur pierde el control, saca el revólver que su compañero le dio hace poco y lo usa. Esto se convierte en un punto de quiebre para Arthur. Algo cambia en su mente y estos asesinatos son solo el comienzo. Arthur se sumerge completamente en la locura, dándose cuenta de que puede romper las normas sociales sin sentir culpa. La culminación de su transformación ocurre durante el incidente en el programa de Murray Franklin, donde Arthur, en el papel del Joker, le dispara a sangre fría al presentador en vivo. ¿Quieres otro chiste, Murray? Basta de tus chistes. Llama a la policía. Recibirás lo que mereces. La primera parte del Joker de Todd Phillips aborda cómo la sociedad puede transformar a una persona vulnerable en un monstruo. Sentimos compasión por Arthur, aunque no es un personaje positivo. La historia es buena por sí sola, pero al verla sentí que si quitaras el nombre de la ciudad gótica y algunas otras referencias y cambiaras el nombre del Joker por cualquier otro, sería simplemente la historia de una persona enloquecida, sin ninguna relación con el mundo de Batman ni con otros superhéroes o villanos. Pero así subestimamos a Todd Phillips, ya que Joker, Locura para dos, logra que la historia del Joker de Joaquín Phoenix sea completa, terminada y encaje en cualquier universo cinematográfico del personaje. Eres el Joker. Mira a toda esta gente. Empecemos con las referencias a la primera parte.
La principal es el encuentro de Arthur Fleck con Bruce Wayne, que parece tener unos 12 o 13 años. Soy Bruce. Soy Arthur. Y con el mayordomo Alfred Pennyworth. Aléjate de esa persona. No tengas miedo, soy bueno. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Debo llamar a la policía? No. Luego conocemos a Thomas Wayne, el padre de Bruce. Viniste ayer a mi casa. Sí. Perdón por aparecerme así. La aparición de estos personajes junto al Joker de Joaquín Phoenix planteaba una idea interesante, que Thomas Wayne, sin querer, creó al futuro Joker. En mi opinión, fue una interpretación muy acertada. Mencioné esto en el video del primer Joker. Dejaré el enlace para que lo vean al final. La duda de cómo Arthur Fleck, con problemas mentales y unos 35 o 40 años, podría convertirse en el Joker cuando Bruce Wayne solo tiene 12, seguía sin respuesta. Y Joker, Locura para Dos arroja luz sobre esta pregunta. La respuesta ya se insinuaba en la primera parte de Joker, pero en Locura para Dos todo se volvió obvio, al menos para mí. En primer lugar, en la película aparece un personaje que ya conocemos de la cinta El Caballero de la Noche, y no es otro que el fiscal del distrito de Gótica y luchador contra el crimen, Harvey Dent. Mira su rostro. Es el rostro del futuro brillante de Gótica. Por Harvey Dent. Él es quien está juzgando a Arthur Fleck, y curiosamente también parece muy joven. Además, el juicio contra Arthur se vuelve muy relevante. Arthur Fleck, un hombre vulnerable, se vuelve símbolo de resistencia ante el poder corrupto de Gótica. Por alguna razón ven a Arthur Fleck como un mártir. Eso no es así. Él es un monstruo. Su rostro, su imagen, empieza a asociarse con la rebelión y la protesta. ¿Cómo fue que Arthur Fleck se convirtió en el Joker, ese criminal calculador y despiadado que infunde miedo en Ciudad Gótica? La respuesta ahora es obvia, de ninguna manera. Arthur Fleck no era el Joker habitual que estábamos acostumbrados a ver, se volvió un símbolo de resistencia que inspiró a otros a delinquir, y entre esos seguidores hubo alguien que decidió continuar su causa. La máscara, o mejor dicho, el maquillaje del Joker, ahora es solo un símbolo que otra persona ha tomado para sí. En este contexto, se entiende la motivación del Joker en El Caballero de la Noche. Roba un banco de la mafia que domina la ciudad con corrupción. ¿Qué clase de banco es ese? El banco de la mafia. El Joker realmente está tan loco como dicen. Está quemando ese dinero. Estoy quemando mi mitad. Solo les importa el dinero. Esta ciudad merece criminales mejores. ¿Recuerdan cómo le aplaudía al comisionado Gordon? Felicidades. Me alegro por ti. A la única persona incorruptible, No se deprime, comisionado, sabiendo lo solo que está. Насколько вы все-таки одиноки. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede en la película Joker, Locura para Dos? Habrá spoilers. No se puede explicar el personaje sin ellos. Continúe bajo su propio riesgo. Personalmente, creo que entender la lógica de la película solo enriquecerá tu experiencia, haciendo que verla sea más consciente, pero como siempre, la decisión es tuya. La clave para entender la película es el juicio de Arthur Fleck, donde su abogado busca probar que él no es criminal, sino un enfermo. Que todas sus acciones se deben a un trastorno de personalidad, pero para Fleck esto es un verdadero dilema. ¿Debe decidir quién es? ¿Un loco que necesita tratamiento psiquiátrico? ¿O el Joker, aquel que mató a Murray conscientemente ante todo el país en vivo y quien para muchos en Ciudad Gótica se convirtió en una verdadera leyenda y símbolo de protesta? Ahora Arthur enfrenta una decisión interna, ser esa persona vulnerable y traumatizada desde la infancia, o convertirse definitivamente en el Joker, el símbolo de la resistencia al que sigue la multitud. Arthur, ¿tú todavía te consideras una estrella? Aquí es donde se pone interesante. Él no tiene trastorno de personalidad múltiple. Pero Arthur Fleck y el Joker realmente se convirtieron en dos personalidades completas que existen al mismo tiempo. Arthur es una víctima de sus traumas, mientras que el Joker es el líder de la resistencia que provocó toda una ola de protestas. Ahora ambos son reales. Y elegir entre ellos es una tarea de la que depende no solo su destino, sino también el destino de toda Ciudad Gótica. En la película, Arthur Fleck regresa a las calles. ¿Y qué vemos primero?
Exacto, la misma basura que en la primera película. Día 17 de la huelga de basura. Cada día se acumulan 10.000 toneladas en las calles de la ciudad. Hasta las mejores zonas parecen barrios bajos. Las montañas de basura en las calles son el resultado de la huelga de los basureros y un símbolo de cómo la ciudad se hunde literal y metafóricamente en la suciedad y la decadencia. Al propio Arthur Fleck lo tratan como basura. Este tipo es débil, no nos hará nada. Más fuerte, más fuerte. ¿Qué obtienes si mezclas a un solitario con problemas mentales con una sociedad que lo ignora y lo trata como basura? Llama a la policía. Ha pasado el tiempo y el problema persiste. La basura sigue en las calles, demostrando que a las autoridades no les importa la vida de los ciudadanos. La basura es solo la punta del iceberg, una nimiedad frente a la ruina de toda Gótica. Y entonces Arthur toma una decisión crucial, rechaza la defensa y decide representarse a sí mismo en el tribunal. Él elige ser el Guasón. El Guasón debe vivir. El destino de Arthur Fleck ya no le importa, pues la prisión no es vida y el manicomio es peor. Además, ejerciendo su derecho a defenderse, insiste en ir al tribunal disfrazado y maquillado como el Joker. No podemos asegurar que todo ocurrió así, ya que Arthur no es un narrador confiable. Sin embargo, la decisión por el Joker ya está tomada. Abajo Wayne, abajo Wayne, abajo Wayne, abajo Wayne, abajo Wayne. La decisión de este tribunal no es simplemente culpable o inocente, porque la culpa de Arthur Fleck es evidente, el crimen ocurrió en vivo. En realidad, aquí se está librando una lucha entre dos personalidades. Si declaran inimputable a Arthur, el Joker morirá. Para miles de habitantes de Gótica, su símbolo resultará ser simplemente un loco, derribado de su pedestal, y el Joker morirá, pero Arthur Fleck seguirá viviendo. Pero si declaran imputable a Arthur, entonces ganará el Joker y ejecutarán a Arthur Fleck. Pero el Joker seguirá viviendo en las mentes y corazones de aquellos que lo eligieron como su héroe. Al diablo con los ricos, al diablo con Thomas Wayne, de eso se trata, al diablo con todo el sistema. Una paradoja. La muerte de Arthur será el nacimiento del Joker como leyenda. Abajo Wayne. Atrás, todos atrás. Vete de aquí, tú maldito. La presencia del Joker influía incluso en los guardias, quienes lo respetaban y se burlaban de él al mismo tiempo. Era un prisionero excepcional para ellos. De esos que puedes contar a tus amigos tomando una cerveza. Sí, fui su guardia. El Joker es más que una persona, es un símbolo que influye incluso en quienes debían controlarlo. El final de la película cierra lógicamente la historia de Arthur Fleck. Arthur es asesinado. Pero, como casi siempre pasa, no entendieron lo esencial. Al matar a Arthur Fleck, crearon al Joker. Abajo Wayne, abajo Wayne, abajo Wayne, abajo Wayne, abajo Wayne, abajo Wayne. El propósito principal de Todd Phillips era mostrarnos cómo una persona real se transforma en un símbolo. Cómo ese símbolo se separa de la persona y pasa a la conciencia de millones. Y quien se enamora de ese símbolo es Harley Quinn. Ella ama al Guasón, no a Arthur Fleck, lo que provoca conflicto entre ellos. El valor principal de la película es dar un origen realista al Joker, mostrando no solo su historia personal, sino el surgimiento de una figura mitológica capaz de inspirar a un ejército de criminales. Al igual que Batman, es solo una máscara detrás de la cual cualquiera puede esconderse. Así es el Joker, no es una persona, sino una idea. Quien acepte esa idea puede maquillarse y ser el Joker. Para entender la historia del Joker, les sugiero ver la primera parte de mi reseña sobre el Joker de Joaquín Phoenix. Esto les ayudará a juntar todo. Joker, Locura para dos, como dije, es la continuación lógica de la historia de Arthur Fleck. Y si prefieren al Joker de Heath Ledger, también tengo reseñas de él en mi canal. Los enlaces estarán en la descripción y también aparecen en la pantalla ahora.